Tenemos jornadas de intercambio de experiencias pedagógicas ESI, una edición que ya se repite desde el año pasado en formato virtual, como una de las cosas positivas que nos dejó este trabajo con la virtualidad. Digo, también poder organizar este tipo de encuentros que siempre fue muy complejo, ¿no? Desde aquellos primeros encuentros que acá tenemos a Lucía y a Rafael que saben un poco de esto, porque estuvieron desde aquellos primeros encuentros hace mucho tiempo en el huergo y sabemos lo que implica la presencialidad y la organización y demás. Esto no quiere decir que en algún momento hagamos un congreso de ESI en la ciudad, pero bueno, nada, lo tenemos que ir pensando. En realidad les damos la bienvenida, agradecemos fundamentalmente la presencia de todas y todos ustedes y a los dos programas, que uno es programa y el otro es Escuela de Maestros, que nos acompañan desde el lugar de coordinadores. Hoy está representando tanto a Escuela de Maestros como al programa Alumnas Madres y Alumnos Padres Adolescentes, Lucía Schiariti, que muchos y muchas la conocerán, y Rafael Portillo. Un lujo tenerlos coordinando estos talleres, estas reuniones. Bien, ¿cuál es el objetivo de este encuentro? ¿Por qué nos juntamos los y las docentes en este, diríamos, espacio tan importante que es el intercambio, ¿no? Justamente para favorecer el intercambio de experiencias pedagógicas entre docentes, de todos los niveles y modalidades, y además porque forma parte, es constitutivo de la formación docente, revalorizando justamente el trabajo que hace cada uno y cada una de ustedes en sus instituciones, fomentando a la vez lazos de respeto y cordialidad por el trabajo que se realiza desde la educación sexual integral, intentando instalar espacios de reflexión compartida y de aprendizaje entre colegas que tanto reclamamos durante toda nuestra trayectoria docente, ¿no? Estos espacios para el encuentro entre nosotros y nosotras, ¿no? Digo, este espacio cuidado. Reconocer también el trabajo que hacen todas y todos ustedes como docentes, como directivos, como supervisores, con la educación sexual integral y fundamentalmente el gran trabajo que han llevado a cabo en contextos de no presencialidad como lo fue estos 2 últimos años que estuvimos viviendo, y como objetivo fundamental articular la teoría, digo, esto de qué hablamos cuando hablamos de ESI, ¿no? Que seguramente va a aparecer a lo largo de las exposiciones de cada una y cada una de las instituciones, de ustedes y de las instituciones, articulando justamente la teoría y la praxis desde un abordaje integral de la educación sexual integral. No quiero tomar más tiempo, bueno, no me presenté, pero ustedes me conocen, y si no me conocen me vuelvo a presentar. Mi nombre es Adrián Masuglia, y soy el coordinador general de Educación Sexual Integral de la Ciudad de Buenos Aires. Me acompaña en la coordinación Claudia Sarrica. Así que bueno, seguramente vamos a disfrutar de una excelente jornada y bueno, los escucharemos y seguiremos aprendiendo entre todos y todas. Lucía y Rafael, les dejamos la palabra para que empiecen con la jornada. Muchas gracias, Adrián, Claudia, buenas tardes. Gracias por volver a darnos la posibilidad de acompañar en esta instancia. No vamos a hacer una presentación extensa nosotros, lo que queremos es escuchar que puedan compartir las experiencias que han presentado. Simplemente por un tema organizativo nos vamos a manejar con el esquema de orden que está en nuestra agenda. Cada escuela expositora va a disponer entre unos 10 o 15 minutos para compartir esa experiencia y luego hacemos un muy breve devolución o comentario, y si tenemos un tiempito al final vamos a favorecer las preguntas o las dudas que circulen, pero con la idea de podido garantizar primero la presentación de cada una de las propuestas. Bien, las escuelas que se presentan son la Escuela número 1 de Comercio, la Escuela Almirante Brown, el Instituto CREAR y el Instituto Leonardo Swarm, no sé si lo pronuncio bien, Carlos. Bueno, y ahora les va a pasar Lucía, ¿con quiénes iniciamos esta jornada?
Comenzamos entonces con la Escuela de Comercio número 1, que tiene una experiencia para compartir, realizada en conjunto, entiendo, con el equipo de Jornada Extendida que Así acompaña es. la tarea. Está Belén Mayán, sí, que es referente de jornada extendida. Y Pablo Hola, ¿qué tal? Bomparola también, ¿no? Ah, Sí, estamos con bien, Pablo. bien. Igual las que van a presentar el proyecto son Natalia Corredera y Julieta Luquín, que son quienes están en la escuela trabajando. Así que les doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia, soy la coordinadora acá del Comercio 1 en el programa de jornada extendida. Y bueno, queremos primero agradecerles por el espacio y bueno, comentarles lo que fue nuestra experiencia, que fue muy positiva. Acá en el Comercio 1 la conducción nos acompaña, la verdad que muy positivamente. Y bueno, contarles un poquito cómo surgió esta idea del taller de vínculos cuidados con la profe Belén. Nosotros estuvimos cubriendo a los docentes dispensados durante la época de pandemia, así que durante estas clases nosotros notamos que hubo mucha violencia verbal, mucha discriminación, y bueno, se nos ocurrió presentarles esta propuesta de la conducción que, bueno, logramos que se lleve a cabo. Así que, bueno, le voy a dar la palabra a mi compañera, la profe, que lo llevó a cabo, a Juli. Así que, bueno, Juli, ¿estás por ahí? Hola, buen día, buenas tardes a todos. Ay, perdón que se me ve medio mal. Estoy trabajando en un terreno comunitario, estoy en el bar del club. Buenas tardes. Bueno, me tocó este año empezar a trabajar en el Comercial 1, eso, cubriendo a docentes dispensados, cubriendo horas libres, ayudando. En el volver al funcionamiento, digamos, de la escuela. Y en esa situación me encontré con grupos con los que compartimos tiempo y ese tiempo lo usé para hacer actividades recreativas y de conocernos. Muchos estaban en primer y segundo año, habiendo pasado una pandemia, o sea que no eran grupos consolidados, sino que se estaban conociendo en esos meses entre ellos y entre ellas también. Entonces me pareció interesante trabajar sobre la grupalidad, aunque fuera en esos pequeños momentos que teníamos. Y luego empezó a suceder que se empezaron a repetir los grupos a los que tenía que asistir, entonces de repente empezó a haber como un vínculo y la posibilidad de avanzar en el trabajo a hacer con cada grupo, sobre todo en relación a la identidad y a la grupalidad, teniendo en cuenta los ejes. Y bueno, y en un momento Natalia me propuso como que eso lo pudiéramos como hacer crecer con el acompañamiento de los directivos que estaban de acuerdo y que hace tiempo que estaban buscando algún espacio así. Hicimos como unas especies de jornadas de ESI extraordinarias, digamos, en donde trabajamos con cada grupo, con los primeros y segundos años, de a 2 divisiones, para que no sea un grupo tan grande, en el teatro de la escuela, que por suerte dispone de un espacio físico para poder realizar estas cosas, trabajando como casi que la jornada entera del día con el grupo, ¿no? Como entre las 9 y las 12 a la mañana y entre la 1:15 y las 3:30 de la tarde a la tarde empezamos a hacer estas jornadas que implicaban que ese grupo ese día, o sea, fuera solo un día de trabajar con nosotros, que no es el formato tradicional o el formato en el que trabaja jornada extendida en general, sino que, bueno, fue una forma de abordar, no de abordar, sino de profundizar ciertas, como el tratamiento de la ESI en la institución y también de profundizar sobre ciertas temáticas que venían como resultando emergentes para los directivos y las directivas de la escuela. Entonces fue esta la forma que encontramos de trabajar con ellos y con ellas. Hasta ahí no sé si Nati o Belén quieren agregar algo. Sí, bueno, esto es importante de que la escuela tiene su ESI, pero justo las dos docentes estaban afectadas, una por licencia por maternidad y bueno, la otra también por licencia, así que nos fue, estuvo bueno este taller justamente por eso, porque los chicos no estaban teniendo ese espacio. Les preparamos un video en breve con algunas imágenes para que puedan ver, así que les voy a compartir, voy a dejar de ver, en silencio. Belu, vos no sé si querés decir alguna otra cosita. No.
Bien. Si querés, mientras sucede el video, antes les cuento como Dale. por dónde fue, por dónde lo abordamos, digamos, teniendo este tiempo acotado con los grupos y teniendo en cuenta esto, las problemáticas específicas que nos planteaban las autoridades de la escuela, como que decidimos abordar los vínculos, ¿no? No abordar ni algo más biologicista, ni algo preventivo, sí, y de derechos sexuales y reproductivos, sino trabajar sobre lo vincular, porque era lo que nos venían planteando como emergentes, ¿no? En muchas situaciones, por un lado de violencia, y por otro las situaciones que nosotros mismos y nosotras mismas habíamos visto en esta situación de que en primer y segundo año, digo, habían pasado muchos como años, no muchos, pero 2 que es bastante, trabajando de manera virtual, entonces algo de poder volver a encontrarse con la presencialidad y poder conformarse como grupo con quienes estaban ahí. Entonces abordamos a través de distintas actividades, sobre todo lo relacionado a lo vincular, a través de distintos juegos. Trabajamos sobre cómo nos sentimos, cómo se sienten como adolescentes, como jóvenes, entonces de qué cosas les afectan en común, por así decir. Trabajamos sobre situaciones de discriminación que cada quien haya vivido sobre su vida. Sobre cómo nos expresamos, de qué maneras podemos expresar lo que sentimos, qué lugar tiene la amistad en la vida a cierta edad, qué lugar tiene la familia en la vida a cierta edad, cómo nos sentimos en esos espacios. Y a partir de eso trabajamos también sobre cómo nos sentimos en la escuela, entonces pensando entre todos y todas de qué manera podríamos hacer que haya situaciones en la escuela que dejen de suceder y haya otras que se puedan potenciar a partir de propuestas de ellos y de ellas. Algo muy interesante que pasó en este juego, que es el que se ve como semáforo, fue que apareció también la necesidad de decir y de nombrar situaciones en relación a personas adultas de la escuela. No situaciones de mayor gravedad, pero sí situaciones de no sentirse cómodo frente a ciertas personas y cómo los trataban. Entonces fue interesante también como los espacios que se abrieron para conversar entre ellos y entre ellas, de que encuentren cosas en común, pasaron cosas notables, diferencias notables en los grupos en que al presentarse no asumíamos los pronombres, sino que no asumíamos tampoco el género de alguien por la apariencia física, sino que lo primero que hacíamos era hacer una ronda de nombres con pronombres. Era muy distinto lo que pasaba cuando por ahí era como, bueno, no sé, hoy empezamos más apuradas y no sé, y son muchos y no llegaba a esa instancia. Era distinto lo que sucedía porque evidentemente me parece que está buenísimo lo que está pasando, que se empieza cada vez a naturalizar más allá del trabajo específico de las áreas escolares, sino por cómo vienen trabajando hacia su interior los pibes y las pibas y la información que circula. Hay muchas situaciones de identidades que está bueno, como que se notaba mucho la diferencia cuando esas identidades podían decir existimos y esto es así, o tipo, no me siento identificado con cómo me nombrás, y cuando eso se podía exponer, modificaba la forma de participar, creo que por algo de sentirse cómodos en el espacio en el que estaban. Esas son cosas como que me parecieron a destacar. Y después hicimos otro juego para cerrar, más como un gran juego, con un dado y con múltiples choice, verdadero o falsos, o listas a hacer y puntajes y trabajo en equipo, que lo hicimos más para trabajar, aunque sea pequeños pantallazos que tengan que ver con la perspectiva de derechos en relación a género y diversidad, que no era abordado en la parte previa, que trabajamos sobre todo violencia, grupalidad y vínculos. Para que también puedan aparecer luego en el buzón de preguntas anónimas como preguntas que pudieran llegar a tener al respecto. De hecho, uno de los disparadores para que este proyecto suceda fue un buzón de preguntas en un grupo en donde aparecieron interrogantes como muy complejos en relación a la identidad y a cómo expresarse por parte de chicos y chicas, y fue como, bueno, vamos a trabajar desde acá. Bueno, acabo de hablar sin parar mientras veían las imágenes. Si querés, Nati, podemos volver. Bueno, eso, los juegos que hicimos fueron uno, el 4 esquinas, que apareció al comienzo. Ahí lo paso de nuevo.
que el Cuatro Esquinas lo utilizamos eso para poder ver cosas en común entre distintas personas, para poder como conocerse entre ellas y también poder abordar ciertos estereotipos y formas de discriminación. Después trabajamos con el semáforo para poder nombrar situaciones escolares, entonces en un semáforo colocaban como situaciones en la parte verde que querían que se repitan, en la parte amarilla cosas que les alarmaban que sucedan y en la parte roja cosas que creían que tenían que dejar de pasar en la escuela, o sea, en su propia experiencia. El piedra, papel o tijeras que aparece ahí era un juego solo divisor para aprovechar que teníamos que trabajar en grupos y que esos grupos no sean prefijados, sino que trabajen con otros compañeros y compañeras que no conocieran. Ahí está el semáforo de la violencia, en el cual iban pegando eso, cada grupo pegaba papelitos con situaciones que quisieran expresar, eso, y luego ese semáforo, con todo lo que sucedió con todas las divisiones de cada turno, armamos como un gran semáforo que lo pegamos en la cartelera de la escuela para que todos pudieran acceder. Y este es el gran juego que tiene un dado y tiene eso, tres columnas, verdadero o falso, múltiple choice o lista. Entonces, en esas cosas había preguntas sobre estereotipos de belleza, estereotipos de género, estereotipos de clase, preguntas sobre diversidad y sobre identidad de género, que bueno, eso, a medida que iban respondiendo tenían distintos puntajes, como un juego más tradicional, pero para abordar ciertos saberes. Eso básicamente creo que fue La todo. ronda de cierre. Sí, al final siempre hacemos una ronda de cierre en donde retomamos las preguntas del buzón de preguntas anónimas que se pudieran responder. Y bueno, y un poco de hacer eco de todo lo vivido en el taller y si se llevaban nuevos saberes, si habían tenido una buena experiencia. También que pudieran contar si se habían aburrido o si había algo que no les había gustado. Esta experiencia que traen, la verdad es que anima a replantearse algunas cuestiones, ¿no? Una que tiene que ver con esto de la utilización del juego, que no solamente queda circunscripto a los niños de poca edad, sino que habilita espacios descontracturados, ¿no? Y más libres como para que y las estudiantes se puedan expresar. Y algo que también nos deja pensando es esto que es muy importante que ustedes han traído, cómo a veces se hacen ciertos huecos escolares en la institución cuando hay un docente, por las razones que sea, se tiene que correr, porque está de licencia, porque tuvo algún problema. Entonces, qué importante que la ESI sea tomada de manera institucional, siempre lo sostenemos desde la coordinación y con Adrián nos cansamos de repetir más por qué tiene que ser una actitud institucional y porque esto ayuda a que haya un eje que tiene que ver con el proyecto escuela, que vaya llevando de la mano todas estas actividades, esta forma de mirar la ESI, esta forma de mirar la escuela con ojos de género y perspectiva de derecho, y que hay que sostenerlo, ¿no? Está muy bueno lo que ustedes hacen, invitando también a la institución que se haga cargo de esto, ¿no? De llevar adelante un proyecto que no se corte bajo ningún punto de vista. Porque hablando también de escuela secundaria, uno piensa en los espacios puntuales de la ESI, pero la ESI también tiene que ser transversal, tiene que estar por todos lados de la escuela, Sí, ¿no es cierto? sí, acuerdo con esto. Sabemos que al principio, digo, se planteaba esta doble dimensión, ¿no? Digo, del espacio específico y del espacio institucional, ¿no? Del espacio transversal. La secundaria o la escuela secundaria per se tiene la posibilidad, y está también normado en la resolución 340, del espacio específico que cada escuela lo realiza en función de sus personas, de sus docentes que tienen a cargo, de las posibilidades que tenga la escuela de interactuar con otras instituciones, a veces con ONGs. Digo, pero lo importante es esto que marcaba Claudia y que lo decimos siempre, que es la actitud institucional. Digo, la ESI no es propiedad de algunas personas. Digo, si bien algunos y algunas de nosotras tuvimos la suerte de transitar o de estar transitando por espacios de formación y de deconstrucción, digo, del cual todavía seguimos aprendiendo, todavía en muchas escuelas hay muchos y muchas que no es que no quieren hacer ESI, sino que no pueden. Ustedes saben que
esa primer puerta de entrada es fundamental. Digo, uno no puede convocarse con la sexualidad y con los temas de sexualidad si uno no tiene un buen diálogo con su sexualidad y con su cuerpo, ¿no? Entonces digo, esto solidario, esta actitud solidaria también forma parte de la ESI. Y también quiero aclarar algo que lo digo en cada uno de los talleres los que nos convocamos, es que esto también demuestra y tira abajo estas cuestiones que leemos cuando abrimos las noticias y que siempre aparece lo que falta, ¿no? Nunca lo que hay. Digo que en la escuela los chicos dicen que no tienen ESI, que en las escuelas no se hace ESI. Y la verdad que este trabajo que presentan ustedes, como otros y otros trabajos que de tantos que recibimos, demuestran que la escuela sí se hace ESI y que se trabaja la ESI. Seguramente lo que habría que preguntarse, ¿no? Cuando uno dice, o cuando uno escucha decir que en la escuela no se hace ESI o que los pibes y las pibas dicen que no se hace ESI, habrá que preguntar, ¿qué entendemos por hacer ESI? Digo, porque esto que están planteando ustedes por ahí no tiene que ver solo con un contenido específico, pero tiene que ver con una actitud solidaria que forma parte de la ESI y de una de las dimensiones de la ESI, que es la afectividad, tiene que ver con cuestiones que hacen a la salud física, a la salud emocional, a la salud social, digo, entonces, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ESI y de qué hablamos cuando decimos que en una escuela no se hace ESI? ¿No? Por eso, desde la coordinación siempre insistimos en la formación también de los equipos directivos y de supervisión, ¿no? Como para entender cómo leemos una escuela en clave de ESI, o como decimos con Claudia o con los grupos por ahí que nos juntamos a charlar de estas cosas. Hay escuelas que son más ESI y hay escuelas que son anti-ESI. ¿Qué estamos diciendo con eso, no? Cuando decimos que hay una escuela que es muy ESI, solamente aquella que maneja el contenido curricular o además aquellas donde aparece la circulación de la palabra, el intercambio, el compartir, la solidaridad, que me parece fundamental. Así que gracias, muy lindo el trabajo, para mí particularmente me pareció interesante. Y bueno, dejamos la palabra a los chicos, a Lucía y a Rafael. Me parece, Adrián, que esto que vos decís de las escuelas muy ESI es porque cuando trabajamos en este lugar lo que buscamos es que las escuelas tengan perspectiva de ESI para hacer el abordaje de su práctica cotidiana. La ESI no es algo por fuera, la ESI no hay jornadas que están por agenda y jornadas extra. La ESI tiene que atravesar la práctica cotidiana, el aula, el recreo, la intervención frente al episodio que irrumpe, el espacio entre colegas, el consejo consultivo. Es la mirada que construimos desde la cual vamos a hacer el abordaje. Y me parece que de eso es de lo que estábamos hablando. Bien, seguimos entonces y vamos a pasar a una nueva experiencia y vamos a dar lugar o vamos a invitar a la Escuela Técnica 36 para que cuenten la experiencia que nos traen. Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, mi nombre es Alejandra Masgoret, soy profesora de la Escuela Técnica 36, estoy acá con mi compañero Gastón Labonia y nosotros veníamos a comentar nuestra experiencia en ESI a partir del concurso de los cortos ESI. O sea, perdonen, pero no sé, estaba Leticia ¿no? A cargo de los concursos, donde se repartieron según cada región los diversos temas y nosotros nos presentamos como escuela con los chicos y las chicas de sexto primera, armamos 3 cortos ESI. Y más allá de la experiencia, que para mí fue muy rica, primero porque si bien vengo hace mucho trabajando sobre el tema ESI, me sacó de mi lugar de confort porque nos tocó un tema que era culto desmedido del cuerpo y sus riesgos, en los cuales no tenía mucha idea, o sea, sabía algo, pero no conocía mucho, pero cuando estaba es un tema que se lo propuse a Gastón Labonia, que es mi compañero del espacio digital, y él me dijo, sí, vamos para adelante, y empezamos les propusimos a las chicas que queríamos participar con ellas acá del concurso, bueno, y no tuvieron mucha opción, pero bueno, no, enseguida dijeron que sí, y bueno, y nos pusimos a investigar, ¿no? Todos y todas sobre qué es lo que queríamos hacer o qué querían hacer en el video
y hubo una lluvia de ideas y de intercambio que llevó bastante tiempo y después, por suerte, obviamente teníamos ayuda de los tutoriales, y lo interesante, más allá de trabajar la ESI desde otra perspectiva, ¿no? La de armar cortos y tener que armar, más allá de un taller, armar un guión y de salir de nuestra zona de confort, fue el descubrimiento de un montón de habilidades que no conocíamos de Les Chiques, desde un director casi profesional que trajo una super cámara hasta una alumna que no quería participar siendo la cara visible y después, bueno, se animó y todo el tiempo, ¿no? Tratando de armar un producto que para nosotros quedó precioso. Y entonces me parece como muy interesante esta experiencia porque creo que es la primera vez que que el ministerio propone armar los cortos y salir de los temas donde yo navegaba por lo menos confiada y tener que investigar un montón más, me pareció una experiencia súper enriquecedora. Y además con el plus de que supuestamente venían los cortos ganadores, iban a ser grabados en HD, donde vinieron el viernes los chicos y nos comentaron que no necesitaban volver a grabar nuestros cortos porque la calidad era excepcional. Así que bueno, súper orgullosos de este trabajo que hicimos en conjunto y sobre todo cuando uno dice, bueno, los de sexto ya se están yendo y no les interesa mucho más, no, acá hubo mucho compromiso de parte de los chiques, de los docentes y también obviamente de las autoridades porque sin el apoyo muchas veces, bueno, los que viven la ESI día a día saben que a veces, como dice, escuelas que viven más la ESI, ¿no? Como decía Lucía, y que tienen más ESI o menos ESI, así que siempre el apoyo de las autoridades es muy necesario. Así que bueno, esa era nuestra experiencia, que recomiendo y aconsejo que participen el año que viene, porque uno no sabe qué es lo que pasa y qué es lo que puede salir de la cabeza de esos chicos y chicas que estamos, digamos, formando. Sabemos, obviamente, cuando hacemos los talleres y salen las preguntas, pero que se pongan desde otro punto de vista me pareció muy, muy enriquecedor. Era eso, nada más. Muchas gracias. Y si quieren, perdón, ver los videos, están en el canal de YouTube de Festival de Cortos ESI. Me parece Si que... quieren pegar los links en el chat, ¿no? Así los compartimos y los vamos viendo. Me parece que es interesante el video sobre violencia que hicieron. Realmente, digo, voy a intentar hablar sin spoileárselos, como dicen ahora, porque es muy contundente, me parece, porque con una resolución estética muy simple, digo, lo que estamos viendo es la pantalla de un teléfono, solo viendo ese pequeño intercambio de ese diálogo, se construye una riqueza y una complejidad de una situación y de una relación que me parece que está muy bien logrado y una muy buena síntesis del trabajo. Y da cuenta de estos procesos de los que Alejandra hablaba recién, ¿no? De discusión, de estudiantes que pensaron, que se pusieron en situación, de identificación, incluso los otros materiales que produjeron, que tienen que ver con esta temática que vos decís que te desacomodó, esto del culto al cuerpo, digo, poder trabajar con bulimia y anorexia, pero no hacerlo desde el lugar, digo, muchas veces son temáticas que se trabajan con perspectivas de miedo, del susto, de la cosa moral, de decir lo que no hay que hacer, digamos, intentando ir con discursos que realmente han demostrado no ser como muy eficientes en las posibilidades de que el estudiantado tome estas cosas. En cambio, haber aprovechado a estudiantes que podían dibujar, la idea del cómic, sumar desde ahí, o los que se animaron a actuar, realmente les da como otra posibilidad. Sin decir, mostraron, y me parece que incluso son materiales ricos para que otras escuelas puedan tomarlos de disparadores o de apertura de instancias de intercambio para trabajar la temática, porque son acotados, son breves, son simples, son directos,
y habilitan la reflexión y el intercambio posterior. Gracias, Lucía, por tus palabras. No, por favor. Antes de continuar también, ¿cómo estaban? Buenas tardes. Nada, un poco sumando a lo que dice Lu, me parece que las dos experiencias que compartimos en este espacio, lo significativo tiene que ver con esto. Cada vez que convocamos a los estudiantes, a las estudiantes, participan, ¿no? Desde lo lúdico, de lo productivo. Digo, esto es significativo y me parece que no tienen que quedar como experiencias aisladas, sino lo que había dicho Claudia al comienzo, tiene que ser la escuela, tenemos los docentes, los equipos conducciones, los DOE, tenemos que incorporar en los lineamientos curriculares, en nuestras planificaciones, estas experiencias. No tienen que quedar nuevamente como experiencias aisladas, sino el movimiento que se genera en nuestros estudiantes, en nuestras estudiantes, poder capitalizarlo y poder pensar estos contenidos y estas propuestas al interior de nuestras materias y los contenidos. Nada, digo, es significativo cómo la convocatoria y las propuestas, los pibes y las pibas lo toman. Y a veces tenemos este discurso, no hacen nada, no quieren. Me parece que el repensarlo, digo, al resto de nuestros colegas, en general con las materias, ¿no? Bueno, Julieta, ¿querías comentar algo? Que estás levantando la mano antes de pasar a otra experiencia. Está muteada, ¿eh? Sí, disculpen, algo cortito, es que justo en uno de los ejercicios que hicimos yo les pregunté si se sentían valorados y valoradas por las personas en su entorno y hablamos y la mayoría dijo que no, y entonces hablamos de los estereotipos que hay alrededor de la adolescencia, ¿no? Como de no saben lo que quieren, son muy grandes para unas cosas, ya sos grande para ciertas cosas, sos chiquito para otras, estás confundido, como que hay algo en donde no... Cuando uno trabaja desde el poner en valor sus conocimientos y poner en valor sus palabras y sus opiniones, para mí, digo, reforzando lo que ustedes decían, hay algo del compromiso ese. Inclusive quien no quiere participar activamente de la escucha atenta, porque se están poniendo en juego sus propios sentires y eso, y validando su palabra, y eso ya como modifica la actitud frente al saber también. Eso, quería aportar nomás. Gracias. Bueno, muchas gracias, Julieta. Ahí en el chat pusimos el drive donde están los 3 videos para que puedan descargarlos y esto que dijo Lu tengan en cuenta como recurso. Ahora pasamos a la tercera experiencia del Instituto CREAR, que titulaba el espacio, la propuesta como los vínculos en el reencuentro. Y doy la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? En realidad, primero gracias por invitarnos. Escuchaba las experiencias que estaban contando recién en las otras escuelas. Mi nombre es Carla Bonomi, soy la rectora y trabajé junto a Ángeles, que nos acompaña ahí, Brusón, una de las psicólogas del equipo orientador. La particularidad quizás en relación a lo que venía escuchando de ustedes es que nosotros somos de una escuela secundaria de recuperación, que toda la matrícula de nuestra escuela corresponde a alumnos con discapacidad, ¿sí? Entonces trabajamos con grupos bastante reducidos. Nosotros sí tuvimos presencialidad durante todo el año, digamos, porque por los números de alumnos con los que nos manejamos, ¿no? La matrícula y demás, no tuvimos esta necesidad de separar grupos, y trabajamos este año con el eje de nuestro trabajo fue el de los vínculos en el reencuentro, porque realmente, por las características de la población, ¿sí?, que asiste a la escuela, nosotros trabajamos con jóvenes con los que realmente el espacio social, ¿sí?, el intercambio con otros, con pares, es un espacio que generalmente les cuesta mucho conquistar, ¿no? Y todo lo que tuvo que ver con las medidas de aislamiento, a las que todos nos vimos un poco como, afectados por las situaciones, por una cuestión de prevención, de cuidado de la salud de todos, en la vuelta a la presencialidad, realmente percibimos que muchos de nuestros estudiantes estaban
habían pasado toda la pandemia sin salir directamente de su hogar, no son jóvenes como otros jóvenes que quizás mantenían los canales virtuales, la comunicación en el chat, ¿no? Entonces, volver a encontrarse con pares en la escuela, bueno, fue todo un desafío, ¿sí? Y aún cuando muchas veces las medidas se iban flexibilizando y uno ya veía que algunos de los jóvenes volvían al encuentro social con pares, a los nuestros volver a recuperar la participación en algunos espacios les costaba muchísimo, ¿sí? Bueno, en esta vuelta a la escuela nos encontramos con las dificultades en las relaciones entre pares, ¿sí? Que a veces corresponden a diagnósticos o cuestiones más de base, pero que también estaban realmente agravados por toda la condición que veníamos atravesando a través de la pandemia, ¿no? Entonces fue un desafío muy grande para nosotros trabajar en la ESI, a ver, ofreciendo un espacio particular, algo que trabajamos durante todo el año, obviamente, ¿no? Pero tomando otro tipo de dinámica de funcionamiento. Entonces, en nuestra primera jornada de ESI, tomamos literalmente los vínculos entre pares, las relaciones interpersonales entre pares. Después, en una segunda jornada, trabajamos con los vínculos dentro de las relaciones del noviazgo también, las relaciones amorosas. Y después trabajamos en la tercera jornada con todo un desarrollo de folletería y material de trabajo, ¿no? Para a partir de todo lo que ellos habían podido como construir en esos espacios anteriores. Nosotros, hola, te quedaste congelada. Bueno, voy a aprovechar para decir que me parece interesante esto que traes desde la pandemia, ¿no? Cuando no estábamos en la escuela presentes, escuchábamos decir, y esto lo digo no solamente como coordinador de ESI, sino como pedagogo, ¿no? Queremos volver a la escuela, hay que volver. Y la pregunta que por ahí me hacía particularmente era, ¿a qué escuela queremos volver, ¿no? Porque si volvimos, digo, y esto me preocupa, nos preocupa desde la coordinación, digo, porque la ESI, como vos decís, también ayudó a revincular a los pibes y a las pibas. Lo que sí me preocupa es que en algunas cuestiones, en algunas instituciones, en algunas escuelas, parece que nos olvidamos rápido de todo lo que dijimos durante la pandemia y del lugar al que pusimos a los pibes y a las pibas y de la contención que teníamos, ¿no? Porque si volvimos a la misma escuela que dejamos, me parece que de la pandemia no aprendimos nada. Y eso sería grave, ¿no? Porque creo que fue un tiempo precioso, digo, de suspensión, en el sentido que lo toma Mayelén, Simons, ¿no? En defensa, en ese texto tan hermoso que es Defensa de la Escuela Pública, digo, donde habla de que la escuela es ese espacio de suspensión, digo, y la ESI también es ese espacio de suspensión, ese espacio que te saca del mundanal ruido, ¿no? De la ciudad de la furia, de la sociedad de la furia, pero estamos asistiendo a algunas situaciones que me preocupan porque, nada, no se está entendiendo qué pasó con los pibes y las pibas, como hay muchas escuelas que sí lo están entendiendo, como el caso de lo que vos contás, me parece que la ESI tiene que ser el espacio propicio para la revinculación de estos pibes y para revisar también algunas posturas nuestras, porque insisto, si volvimos de la pandemia a la escuela que dejamos, no hemos aprendido nada, ¿sí? Entonces esto es interesante también destacar y agradecerte que trajiste el tema de la pandemia, que hay mucho por escribir, seguramente se está escribiendo, se está produciendo mucho material, pero hay muchas cosas que dejó la pandemia y que son posibles de ser analizadas a la luz de la ESI que todavía nos falta profundizar. No sé si Lástima Carla que está en estás condiciones muteada. Claro. Ahí está. Se me cortó la señal. ¿Vieron qué pasa cuando no tiene que pasar? Sí, Eso también sí. es parte de lo que aprendimos en la pandemia. Y estás doble ahora. Yo decía, ahora no, y veía señal, bueno, débil. Aquí estamos. No, hasta donde llegué a escucharte, pero coincido que para nosotros la ESI, a ver, obviamente que uno trabaja a lo vincular diariamente en la escuela, ¿sí? Pero la ESI fue, como vos decís, el momento de detenernos y generar como otro tipo de propuesta que a veces, ¿no? En la cotidianeidad no podemos, ¿no? Y como decían, siempre los jóvenes, las chicas, los chicos tienen un montón de cosas para decir.
aún a veces a pesar de ellos mismos, ¿no? Porque ellos también a veces dicen, uy, otra vez y por lo menos es lo que nos pasa con nuestros estudiantes, ¿no? Así que, en principio, para nosotros fue una oportunidad para poner sobre la mesa, digamos, ¿no? Algo que veníamos como detectando como una necesidad institucional, que realmente acá fue muy evidente, digamos, ¿no? La dificultad para volver, para reconectarse, para relacionarse, los modos en los que se iban a relacionar, sobre todo entre ellos, ¿no? La forma de comunicarse. Así que bueno, empezamos por los vínculos con los pares y después, obviamente, fuimos avanzando en otros sentidos, ¿no? Tenemos muchos jóvenes que están, obviamente, en relaciones de pareja, de noviazgo, y entonces fuimos como ubicando. Para nosotros, me parece que es súper valioso tener también el material de los videos, porque es algo en lo que siempre tenemos ahí como un objetivo a participar, o a desarrollar o a producir, y también porque siempre los materiales que necesitamos tomar para trabajar con los chicos tienen que ser materiales que tengan como protagonistas a jóvenes o así a situaciones muy cercanas a ellos. Entonces, es uno de los primeros objetivos que perseguimos cuando buscamos material para socializar en los talleres, en los encuentros. No sé si me están escuchando, ahí sí. Sí, ahí a medida que vas, Alejandra, vas compartiendo la experiencia, estoy subiendo los links de los videos de las jornadas de ustedes. Ahí, Carla, te estamos escuchando bien, ¿eh? Si querés redondear. Hola, hola. Sí, nosotros te escuchamos. Bueno. No, y les decía esto, ¿no? Perfecto, porque todos se me van y me vienen las imágenes y, bueno, nada, les decía esto. Entonces, nuestro primer encuentro tuvo que ver con los vínculos interpersonales. Trabajamos sobre una dinámica que seguro muchos conocen, que es la de decir palabras, abollar el papel, ¿no? Primero, de un grupo hacia otro, palabras valiosas, positivas, palabras que escucharon, que alguna vez les dijeron, que les gustaría que le dijeran. Escuchaba hoy lo que decía Julieta en relación a esto de cómo uno se siente valorizado. Uy, la conectividad. Palabras que una vez... Sí. No, que evidentemente tu conexión sigue con intensidades intermitentes porque empezamos a tener como baches en el audio. Entonces, si querés redondear un poquitín o que tome Ángeles, no sé si tiene mejor... Sí, si no apagás la cámara, a ver si apagás la cámara, también. A ver si apagás la cámara y te da más, porque es tu conexión. Ahí. A ver. Bien. No, bueno, les decía, entonces trabajamos primero con el valor de la palabra cuando está dirigida a otro y las marcas que las palabras dejan, no importa de qué tipo sean, ¿no? Y los chicos, fue muy interesante lo que ellos pudieron producir en ese encuentro. Y después trabajamos en las relaciones, digamos, de noviazgo, las relaciones de pareja que entendían ellos por esas relaciones. Trabajamos sobre el mito del amor romántico, ¿no? Que fuimos ahí un poquito como a romper esta idea de que, de que si no estoy de novio no puedo ser feliz, de qué formas tiene que tener este amor. Ahí sí surgieron cosas muy interesantes también de los chicos, ¿no? Como que todos los materiales que encontramos a veces tenían que ver con cuestiones donde las víctimas de algunas situaciones eran las chicas, pero los varones no. Esto decían nuestros alumnos varones también, algunos no, que decían, bueno, las novias también a veces controlan los teléfonos o hacen estas cosas, ¿no? Fue muy interesante todas las reflexiones que los chicos trajeron a partir de ver todo el material con el que trabajamos con ellos, con los videos con los que incorporamos. Y en la última jornada, como les contaba, hicimos como a partir de una revisión, un pasaje por todo lo que habíamos trabajado durante el año, los chicos fueron eligiendo distintos temas para elaborar como folletería o afiches, ¿no? Con impacto visual o con mensajes para comunicar, digamos, a aquellas personas que pudieran acceder. Nuestros grupos son chiquitos, pero a pesar de eso, recién en la última jornada pudimos juntar
grupos de diferentes cursos, que para nosotros es sumamente rico, ¿no? Porque el espacio, generalmente en los espacios de ESI se trabaja como integrando diferentes grupos, así que, bueno, como fuimos avanzando en el año, en la medida que algunas medidas se fueron flexibilizando y los pudimos juntar. No sé, Ángeles, si vos querés contar algo más. Si tenés ahí. Por los tiempos tendríamos que ir pasando, ¿no? Ya a otra escuela. Por ahí sumar dos cositas. Por esto de la pandemia. Bueno, está bien. A ver, no, después dejamos la otra presentación. Si nos quedan unos minutos. En todo caso, después, cuando terminamos con la escuela que nos queda, volvemos y generamos, si nos quedan unos momentos, generamos ese posible intercambio. Me parece que esto que decía recién Carla de la primera actividad de abollar el papel y volver a estirarlo, es para medir el impacto que tienen a veces las palabras y cómo dejan huella, aunque después pueda retrotraerme o pedir disculpas. Digo, es como muy gráfico, ¿no? Es potente como recurso para posibilitar. A veces nos parece que en el estudiantado en general, y hablamos de adolescentes porque estamos trabajando en nivel medio, pero a veces como que no se mide, no hay posibilidad de anticipar la consecuencia o el impacto que tienen para otras personas algunos de nuestros actos. Entonces, una actividad como esta creo que ayuda a trabajar un poco en esta línea. Y otra cosa que trajeron que me parece importante, y esto ella decía, bueno, los estudiantes dijeron, hay novias que también controlan el celular. Bueno, distinguir el control y los celos de la violencia de género, ¿no? Como entender los modos de vincularse, pero no meter todo dentro de un mismo colectivo, digo, no sumirlo como si fueran todas prácticas equivalentes. Entonces, lentamente ir trabajando estas cuestiones para darle la prioridad o la importancia, por ejemplo, a desandar estos mitos del amor romántico. Y me quedaba picando algo que decía Carla bien al principio de los vínculos entre pares post pandemia, o esto de volver a la escuela al inicio de este año, y ella lo circunscribía bastante a las características de la población que asiste al Instituto CREAR, pero quienes trabajamos en otras escuelas secundarias también hemos visto que para la población estudiantil en general fue muy difícil volver a habitar los espacios de las aulas. Y hay muchos adolescentes para quienes es difícil tomar contacto, dialogar, formar vínculo, tener pares. Digo, a veces el uso de la tecnología, como está mediando esos vínculos, favorece que tal vez se digan algunas cosas, pero también vemos en las aulas que hay pibes que quedan sueltos, que quedan sueltas, que no se vinculan. Por eso las actividades, como proponían las chicas de jornada extendida al principio, que ayudan a ponerle palabra, a decir quién soy, a entramar un vínculo, a favorecer otras cosas, son algo imprescindible. Y creo que lo que decía Carla es, a ver, no es algo que ustedes desconocieran, pero que las circunstancias les permitieron poner un parate a otras cosas que en general consideramos urgentes y abocarnos a esto que sabemos que es importante. La dinámica del trabajo de las escuelas muchas veces hace que no nos detengamos a darle tiempo a desarrollar propuestas de este tipo. Y ustedes este año lo pudieron hacer, entonces me parece que es importante visualizarlo, reconocerlo y valorarlo desde ahí también. Bueno, antes de pasar a otra experiencia, Laura había pedido un segundito la palabra. Hago un comentario antes de que hable Laura. También están pensando en los recursos y en las utilizaciones que están haciendo. Está lo que se llama el programa de CineSap, que en varias escuelas de ustedes viene trabajando, y también son las narraciones de nuestros propios también. Digo, como recuperar experiencias, algunos ejes para pensarlo vincular, para pensar las distintas problemáticas. Ellos también narran los guiones, digo, como un recurso que también tiene el Ministerio de Educación y para las experiencias de nuestros y nuestras estudiantes. ¿Comentar algo antes de pasar a otra experiencia? ¿Levantaste la mano? Sí, a ver, simplemente algo muy cortito, agradecer y reconocer el espacio que se le dio a la educación especial como modalidad que atraviesa todos los niveles educativos y poder con nuestros institutos participar en el nivel que el instituto trabaja, como en este caso el Instituto CREAR en nivel medio y o secundario, ¿no? Es importante que podamos compartir las experiencias, vuelvo a reiterar que se trabajan desde la modalidad con el resto de
de los institutos, porque bueno, ahí encontramos que no hay tantas diferencias y que hay muchas similitudes en nuestra tarea. Así que bueno, esto ya lo hicimos en el espacio que tuvimos hoy a la mañana y quería volver a reconocer y agradecer e invitar a que esto siga ocurriendo así. Bueno. Continuamos entonces acá con la última experiencia del Instituto Dr. Leonardo Wong, que está titulada la exposición. Rafa, vos también andás medio jorobado con la conexión, ¿no? Porque estás, a ver, fíjate si apagás la cámara y te escuchamos mejor, dale. Es terrible. Ahí, bueno, la última experiencia del Instituto Dr. Leonardo Wong, y le está titulada la exposición Tercer Jornada ESI 2021, una jornada entre todos y todas, Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad que se nos brinda de estar hoy aquí, ¿sí? Para compartir esta experiencia que realmente nos ha dejado mucho, una vivencia muy rica, a partir justamente de una construcción grupal entre docentes y estudiantes de lo que fue la tercera jornada ESI del ciclo lectivo 2021. Así que la idea es poder compartir esta experiencia y, bueno, sí compartir con ustedes que estoy acompañada hoy aquí por María Belén Pizarro. María Belén es directora de estudios de la escuela en donde trabajo, y también me acompaña Carolina Fiorito. Carolina coordina el departamento de redes en la escuela. Redes es un departamento que articula la comunicación entre los integrantes de la escuela y al mismo tiempo también los vínculos entre la escuela y otras instituciones. Y ellas realmente han sido grandes hacedoras de esta tercera jornada ESI juntos, ¿sí? Acá empieza un poco la referencia a las estudiantes que también formaron parte de esta construcción y fundamentalmente a partir de la incorporación de promotoras ESI, ¿sí? Un espacio con el que no contábamos, funciones con las que no contábamos y que a partir justamente de estos lugares de trabajo que se empiezan a ocupar por estudiantes de forma más contundente, vimos también realmente un cambio muy grande al respecto de lo que fue la propuesta ESI. Tomo un poco el comentario de Carla. Carla decía que a veces las estudiantes dicen, bueno, otra vez ESI, ¿no? Es como que las escuelas que venimos haciendo ESI desde hace un tiempito nos encontramos con este desafío, ¿no? Como que parecería ser que está todo dicho y que ya no queremos escuchar nada más. Pero sí compartir con ustedes que a partir justamente del trabajo de las promotoras que empezaron a hacer un relevamiento de temáticas interesantes para las estudiantes, yo les diría que la cosa cambió. Y aquí empiezo entonces con el relato de esta experiencia. El grupo de promotoras, son 4 chicas en este momento que están ocupando estos lugares, se reunieron con las referentes ESI de la escuela con una serie de temas, ¿sí?, posibles para abordar en la tercera jornada ESI. Estos temas fueron muchos, fueron 12 temas. A partir de esto, lo que pensaron fue que se podía encuestar a los alumnos, alumnas, para ver cuáles de estas temáticas les resultaban aún más relevantes. Y allí se afinó entonces esa cantidad de temáticas que habían sido puestas sobre la mesa de forma inicial. Una vez hecho esto, empezamos a integrar, a construir comisiones de trabajo. También comisiones de trabajo compuestas tanto por estudiantes como por docentes. Y también aquí, ¿no?, vivir la ESI desde una perspectiva que se corra del adultocentrismo para darle voz a los más jóvenes, ¿no?, y para poder de alguna manera también coordinar espacios que resultaran interesantes para sus compañeros y compañeras. Estos encuentros, ¿sí?, de construcción fueron numerosos, fueron encuentros de diseño y también encuentros de seguimiento, hasta que llegó el gran día de la jornada. Por cuestiones de organización no tuvimos todas las propuestas de taller en el mismo día, sino que tomamos distintos momentos a lo largo de una semana. Teniendo en cuenta que como había una variedad de temáticas posibles, cada estudiante podía elegir el encuentro ESI que más le agradara. Entonces, vamos a hacer ahora un
paseíto por estos encuentros de forma sucinta, obviamente, para que ustedes puedan ver cuál fue justamente la propuesta de cada uno de ellos. El primer encuentro tuvo que ver justamente con deporte e igualdad de oportunidades, ¿sí? Un encuentro planteado a partir de lo que fue un panel y un conversatorio. Cuando uno empieza a rodar estos temas, hay muchísimas personas que se suman, también fuera de la comunidad exclusivamente de la escuela, y esto nos sucedió a nosotros. En una de estas fotos podemos ver la imagen de Carlos Alberto Rodríguez, presidente de la Federación Argentina de Deportes sobre Sillas de Rueda y también presidente del Comité Paralímpico Argentino. A él lo conocimos porque fuimos invitados a un entrenamiento del Comité Paralímpico hace unos meses cortitos, y de alguna manera tuvimos este contacto que nos habilitó su presencia en un encuentro que originalmente iba a ser acerca de deporte y género, pero que la comisión que empezó a elaborarlo pensó que sería buenísimo poder incorporar justamente la realidad de personas con discapacidad en el deporte, advirtiendo justamente que muchas veces las tensiones que se juegan entre el deporte y personas con discapacidad son también las mismas tensiones que operan entre el deporte y identidades sexogenéricas que de alguna manera se encuentran también subordinadas. Entonces, en este sentido, pudimos hacer un acople de estas dos dimensiones, ¿sí? Vinculadas con justamente personas que encuentran dificultades al momento de querer iniciar prácticas deportivas. Les cuento también que una de nuestras estudiantes hace rugby femenino, a partir de lo cual invitamos también a Nicolás Tayana, entrenador de este estudiante que hace rugby, quien realmente vino a enriquecer con su testimonio toda esta perspectiva que encontrábamos tan interesante para poder incorporar. Al mismo tiempo también participaron del encuentro docentes de educación física de la escuela, quienes en su momento también participaron de equipos de hockey femenino, de rugby, ¿sí? Y en este sentido también pudimos invitar a Mariano Santoro, que es jugador de rugby en silla de ruedas, ¿sí? Que también enriqueció muchísimo esta presentación de este panel, que como también otra invitada, tuvimos a Ana Vallejos, directora de ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y traigo esto a esta descripción porque, como les decía siempre, el haber abierto estos temas a la comunidad nos trajo de alguna manera esta receptividad y estas ganas de participar a partir de contactos que justamente nuestros estudiantes tienen de la comunidad para poder conversar sobre estos temas, ¿sí? Otro de los encuentros que tuvimos a partir de lo que fue la tercera jornada ESI 2021 estuvo enfocada en el género y la moda. También una propuesta de la cual participaron estudiantes de distintos cursos. La primera experiencia con la que se encontraron fue justamente con el ejercicio de tener que diseñar ropa para un figurín, ¿sí? Un figurín a género, ¿sí? Con la intención luego de poder recibir una presentación de uno de los coordinadores de esta comisión, Dante, estudiante de quinto año, quien hizo un recorrido de la moda a lo largo del tiempo. Y la actividad que se propuso a continuación fue justamente la de poder ordenar distintos figurines, ¿sí? Vinculados con distintos tiempos en una línea cronológica. Acá podemos ver alguna de estas imágenes. Para cerrar la experiencia, los y las estudiantes que formaron parte de este taller tuvieron que volver a diseñar, hacer un diseño de indumentaria nuevamente a partir de esos mismos figurines, pero sí lo que les puedo compartir
es que justamente la experiencia de haber transitado por el taller hizo posible que pudieran hacer diseños liberados de estereotipos de género, ¿sí? Así que esto también lo rescatamos como una situación que observamos muy, muy enriquecedora. Otro de los temas que abordamos fue el de ser mujer en el régimen talibán. Una temática, obviamente, que atraviesa los medios de comunicación, sí, que surgió a partir del interés de los y las estudiantes, pero un desafío que se nos planteó a partir de la construcción de este taller fue justamente salir también de los estereotipos, sí, que circulan al respecto del Islam. Entonces, en este sentido, también hicimos esta incorporación para poder también ejercitar el hecho de la aceptación de culturas que son distintas de las culturas a las que nosotros y nosotras pertenecemos. Entonces, hubo referencias, ¿sí?, a la distinta cultura que impregnaba, que es el escenario de esta situación. ¿Podremos ir cerrando? Digo, porque ¿Cómo si no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, este es el encuentro sobre el cual les estaba conversando. También tuvimos entonces un encuentro vinculado con salud sexual y reproductiva, también tratando de desmarcar cuestiones que estuvieran vinculadas con lo sexogenérico binario, tratando también de plasmar allí la intersexualidad, la transexualidad, y el último encuentro que tuvimos, sí, estuvo especialmente dedicado a explorar sexualidad y vínculos, sí, especialmente en la adolescencia, también abriendo la perspectiva, sí, a vínculos que fueran por fuera de lo binario y también pudieran enfocarse en sexualidades disidentes, ¿sí? Bueno, esta fue la propuesta total construida para esta jornada. Muy interesante, porque muy además, amplio, claro. sí, no, y además pensaba en esto de trabajar desde educación especial, tiene un tenor un poco más profundo que tiene que ver con romper con tabúes y prejuicios y animarse a hablar de la sexualidad en su plenitud y de la forma que cada uno y cada una pueda expresarse, ¿no? Acá no es solo la diversidad, si es binario o no es binario, sino la diversidad de cuerpos, la diversidad de intelectos, ¿no? Y la diversidad de formas de comunicación que permite cada característica que es inherente a todos, ¿no? El ser distintos o ser diferentes, pero a veces en educación especial vemos algunas situaciones que creemos a priori van a ser muy difíciles de ser abordadas desde la ESI, pero se puede después, se puede con otros materiales, con los juegos, como nos mostraban las chicas al principio, con esto de escucharlos, con otras formas de transmitir, ya sea como hablaban desde crear, ¿no? Con otros lenguajes y otros medios. La verdad que es muy rica la propuesta. Sí, excelente, excelente. A mí me tocó lo más feo, que es marcar los tiempos, ¿no? Pero bueno, nada, porque la verdad que son cuestiones tan interesantes que uno quisiese quedar todo el tiempo escuchando y profundizando más en esto, pero bueno, está bueno también que nos podamos conectar entre las escuelas y pasarnos las experiencias, porque esto también es la idea. Es probable que esto, ojalá, el gobierno de la ciudad, el Ministerio de Educación, tome como decisión poder retransmitirlas, digo, para poder también socializarlas al interior de las instituciones, que estos encuentros puedan ser punta también para generar el debate en una jornada de intercambio institucional o un espacio para la mejora, digo, o una EMI, como cada uno le parezca en sus instituciones, pero me parece que son muy dignos todos los trabajos de poder ir más allá de este encuentro, ¿no? La verdad, felicitaciones, y las dejamos a Rafa y a Lucía. Sí, antes de que Lucía y Rafa hagan el cierre, les queremos agradecer a los docentes, las docentes, a los equipos directivos y a las supervisiones que han permitido que esto sea compartido y que se haga visible lo que se trabaja en las escuelas.
Este es el fruto del trabajo de todos ustedes y todas ustedes. Es un espacio para compartir y para disfrutarlo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a los referentes de área que siempre nos acompañan, a Belén, a Carlos, a Laura, a Claudia, a Gustavo. Bueno, muchísimas gracias por estar y siempre llevar la ESI, ¿no? A los supervisores, supervisoras y las escuelas. Gracias, Lucía. Un lujo, como siempre. Gracias, Rafael. Un lujo. Y los escuchamos ahora a ustedes y cerramos. Una cosita cortita en relación al escrito que leí de Patricia, la propuesta de la escuela que estuvimos leyendo. Nada, un comentario para una nota al pie, pero no quería dejarla pasar por lo interesante del proyecto que presentan. Ustedes hacen una página web, armaron, hay un montón de documentación, y uno de los puntos que trabajan es la interrupción del aborto en Estados Unidos. Me parece, solamente para traerlo en un contexto del nuevo marco normativo, me parece que está bueno recuperar la experiencia en Argentina, recuperando las luchas que hemos mencionado a lo largo de estas experiencias, y estamos en otro contexto para pensar desde la perspectiva de derecho un nuevo marco normativo para identificar la experiencia argentina. Estados Unidos tiene otra experiencia, otro recorrido, me parece poder sumar a la página web que ustedes están compartiendo ahí en el documento en la escuela. Nada más como una nota al pie para recuperar lo hecho. Pero, quisiera agregar algo que en realidad lo iba a mencionar. La página web la lanzó una de las promotoras y está en construcción. Entonces fue acompañada con un correo para toda la comunidad, justamente para hacer incorporaciones de todos quienes quieran, ¿sí? Entonces esto lo complemento porque es una página en construcción, que recién arrancó. Así que tomamos esto. Sí. En relación con esto mismo que estamos hablando de la página, si bien es en construcción, me parece interesante que como institución educativa haya como, yo les diría, una línea editorial respecto a qué tipo de información se comparte, específicamente cuando tienen un apartado que trata sobre salud sexual o acceso a derechos reproductivos, ver qué tipo, que la información esté científicamente validada, que sean páginas actualizadas, con lineamientos acordes al ministerio, y entendiendo que si bien es una fuente de información, también puede ser una posibilidad de acercar el modo de el estudiantado adolescente al sistema de salud. Entonces, que a veces, por eso Rafael decía, compartir la experiencia argentina, poner el link o el programa al 0800 que tiene el Ministerio de Salud de la Nación, o fundaciones que vienen trabajando como Huésped o como Casa Fusa, que tienen lineamientos en este marco de la ESI y que pueden ayudar a materializar el acceso, además de la información. Y una cosita más en relación a esta página, me permito una sugerencia. Ustedes hablan de prevención de ITS y de embarazos no deseados. Rafael y yo trabajamos en un programa que acompaña a adolescentes, madres, padres y embarazadas en escuelas, y en líneas generales intentamos pensar el embarazo como no planificado o no oportuno, quitando el concepto de deseo, porque tal vez hay un deseo de maternidad y lo que sucede es que no es oportuno en ese momento de la vida. Pero la subjetividad que se juega en el deseo es como un poco fuerte que yo hablo de un embarazo no deseado, porque además una chica que queda embarazada cuando no lo está planificando, si le decimos que es no deseado, a veces genera una culpa muy fuerte y se siente mal por estar atravesándolo y también que lo estemos nombrando de esa manera. Esto es un poco de recorrido de experiencia que el programa nos da después de 20 años de venir acompañando a las chicas en estas situaciones, y entonces era como una invitación, no sabíamos sabemos que es un modo muy habitual de nombrarlo, pero intentamos proponer la otra forma porque da más espacio a habilitar a otros recorridos o otras situaciones. Simplemente. Sí, tomamos lo que dicen. Insisto, igual es una página que construyó un grupo de estudiantes y que compartimos, ¿sí? No es un material, digamos, oficial ni nada. Claro, y es muy valioso que tengan la posibilidad de hacerlo, pero precisamente por eso, para que ustedes desde este rol pedagógico puedan trabajar junto a las promotoras para construir los criterios con los cuales podemos elegir qué tipo de material compartimos, en qué marco y con qué finalidad, tener en claro qué es lo que buscamos compartir en esa página. Si es información para, agilizarnos, si es para actualizarnos, si es para acceder a los derechos,
digo, como ir construyendo colectivamente y acordando el sentido del material que voy ingresando en ese espacio también. Perfecto. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas por compartir este espacio, por traernos las experiencias de nuestras escuelas, ¿no? Y de los recorridos. Los invitamos a seguir compartiendo.